Está en la compañía del Ministerio de Enseñanza Radial Tiempo de Victoria, para aprender, para compartir, para hacer la voluntad de Dios. Reporte. Esto es Tiempo de Victoria. En una época como la actual, en la que la tecnología nos ha brindado todas las variantes imaginables para que nos comuniquemos con quien se nos ocurra, del modo que se nos ocurra y mediante las formas que se nos ocurran, llegamos a descubrir, sin embargo, que en algunas áreas estamos más incomunicados que nunca. Claro, es demasiada la gente que habla y muchísima menor cantidad la que entrega su tiempo para escuchar. Y si eso no tiene un balance adecuado, el diálogo no existe. Apenas hay monólogos. Y el monólogo adolece de un tremendo vacío irreemplazable que es el silencio. Porque en un diálogo, el silencio transmite algo, es como en la música. Y esto es muy valioso saberlo porque si verdaderamente deseamos ser parte de una cultura de reino, hablar, pero también escuchar a Dios, es insustituible, ¿eh? El Salmo 37, verso 7, nos lo demanda así. Dice, guarda silencio ante Jehová y espera en él. Eso nos dice. Claro, ese es el descanso del silencio, cuando cesan las palabras de autodefensa y resolvemos callar, aún la que podría ser, ¿qué te digo?, nuestra vindicación buscando su protección. Ahora, esta es la gran duda que todos hemos tenido o tenemos todavía. ¿Es sencillo eso de quedarnos en silencio delante de Dios? No. ¿No sabés que nosotros nos olvidamos que Él nos creó con 2 orejas y una sola boca? Lo cual creo que ya nos está diciendo algo muy claro en lo referente a nuestra anatomía. Sin embargo, así y todo, somos máquinas habladoras que enfrentan todas el mismo problema. No tienen receptores. No los tienen. Es muy feo hablar y que nadie te preste atención ni te escuche. Eso duele, ¿eh? Bueno, así supongo que le debe doler a Dios cuando nosotros hacemos lo mismo con Él. Así le debe haber dolido a Jesús cuando lo llevaban como cordero al matadero, según lo profetizaba Isaías, y Él no abrió su boca para defenderse. Si el Cordero de Dios sin mancha, nada menos, era manso delante de todos aquellos que de alguna manera lo estaban desposeyendo de sus honores, y se quedó en silencio, en lugar de gritar todas esas palabras que ellos merecían largamente, ¿qué menos los que decidimos militar en ese reino que Él vino a proclamar? Mira, cuando Pilatos le dio la oportunidad de expresar una defensa que le evitara la pena de muerte, nada menos, Él eligió no abrir su boca. Escúchame, pudo haber dictado una cátedra magistral de palabra ungida y encima apoyarse en la práctica con 12 legiones de ángeles y de esa forma haber aniquilado a toda esa oposición religiosa y gubernamental que Satanás estaba usando para eliminarlo. Pero no lo hizo. No lo hizo. Y con su silencio le dejó a su Padre la posibilidad de establecer su justicia, mediante el mecanismo que ya estaba profetizado desde antes de todos los tiempos. Y cuando los representantes de la religión organizada
y oficial de su tiempo lo interrogaron, Mateo capítulo 27 y verso 12 lo relata así: y siendo acusado por los principales sacerdotes y por los ancianos, nada respondió. ¿Por qué? Me pregunto, y creo que vos también te preguntarás, ¿por qué ese silencio? ¿Por qué? Isaías dice que el siervo no abrió su boca. Y eso, fíjate que es una comparación con un cordero. Vos sabés que los pastores de ovejas, cuando las llevaban al corte, le llamaban así, al matadero, y las acercaban a lo que iba a ser la masacre, no escuchaban ni un sonido. Ellas, las ovejas, no abrían sus bocas, no había balidos ni sonidos extremos, solamente su silencio mudo ante lo inexorable. Bueno, así se comportó Jesús cuando simplemente viviendo, estaba instruyendo a quienes lo veían en ese tiempo y a nosotros mismos, con lo que ha quedado escrito, en lo que es y debe ser un comportamiento central de un hombre de reino. Un hombre de reino. Cero enojo, cero debate, cero polémicas, cero respuestas a una palabra que es soltada para que no vuelva vacía, no para discutirla en reunión de amigos. El reino de Dios funciona al revés que el sistema del mundo secular. En el reino de Dios simplemente haces silencio. Y Él mismo, Dios mismo, te va a enseñar todas las cosas. Y escúchame, a esto no lo inventé yo, No lo inventé ni para lucirme ni para justificarme. A esto lo dijo Dios mismo por intermedio de Jeremías, cuando dijo: clama a mí, y yo te responderé, y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Hoy quiero compartir con vos algo que se encuentra en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 26, y que tengo certeza te va a aportar elementos para superar un costado muy poco tenido en cuenta de este tiempo tan singular que estamos viviendo. Dice Mateo 26, verso 36, entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí y oro. Estos muchachos andaban todo el tiempo con Jesús. Ellos lo conocían, sabían cómo pensaba, qué quería y qué buscaba en su trabajo, digamos, ministerial. Sin embargo, a la hora de orar, Jesús no admitió compañías circunstanciales ni formales. Ora el que es, el resto acompaña y en caso se estorba. Así es la cosa. Bueno, Jesús evitó eso con la serenidad, pero al mismo tiempo con la autoridad de pedirles a esos muchachos que se fueran tranquilos a sentar y a descansar, pero que él tenía que orar. Y si no iba a tener respaldo y apoyo fuerte en la oración, lo mejor era, al menos, no tener a nadie que le estorbara o lo distrajera. Y dice el verso 37 y 38, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Acá hay algo que a lo mejor debería resultarte aleccionador a vos, por lo que habrás sufrido, como todos nosotros, a tanto legalista que condena de inmediato a los cristianos almáticos o anímicos. Jesús, vos sabés que tenía un alma como la nuestra. Él tenía un alma como la nuestra, pero incluso ese alma lo perturbaba en algún momento, como nos ha sucedido a nosotros. Acá queda claro. ¿Qué aconsejamos nosotros, grandes e impávidos ministros del Evangelio inmaculado, a quienes se entristecen o se angustian por algo? Le decimos que no se dejen ganar por la carne, que tengan fe, que tengan confianza, que estará todo bien y que dejen de hacerle el juego al enemigo y a coquetear con el pecado de la tristeza, de la depresión o de la angustia. Y después le pegamos el golpe de gracia como que saquen la autoridad y echen a puntapié a esos demonios que los están estorbando. Eso diríamos nosotros
con mucha soltura de cuerpo, al hermanito que osa ponerse triste o angustiarse sin tener en cuenta que es nada menos que un hijo de Dios. Ah, sí, ¿eh? Che, y a Jesús, ¿quién se atreve a decirle eso? Qué religiosos que somos. Y dice el verso 39, yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo, Padre mío, si es posible, pase de mí esta copa, pero no sea como yo quiero, sino como tú. Qué distinta esta oración que hace Jesús, a la que seguramente más de uno de nosotros habrá hecho en su momento y en circunstancias complicadas. Yo recuerdo haberle preguntado a Dios alguna vez por qué me estaban pasando algunas cosas que me pasaban, o si me estaba castigando por algo, o por qué eso me pasaba a mí y no al vecino, que era incrédulo, impío y pecador, en todas las que se te ocurran, y me pasaba a mí que no andaba en esa. Pero ni por asomo pasó por mi cabeza decirle a mi padre que si era su voluntad, me sacara de ese problema, pero que si él disponía otra cosa, yo sería obediente y lo aceptaría como válido y como bueno para mí. Yo me pregunto cuánto tiempo pasará antes que nos demos cuenta como creyentes que cuando la palabra nos ordena dar gracias por todo, lo que te está queriendo decir es exactamente eso, que demos gracias por todo, por todo. Y dice el verso 40 y 41, vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo, y dijo a Pedro, ¿así que no habéis podido velar conmigo una hora? Velad y orad, para que no entréis en tentación. El espíritu a la verdad está dispuesto, pero la carne es débil. Lo que Jesús les está diciendo aquí, y no como queja o rezongo, sino como ilustración a futuro, es que ellos tomaron todo lo que él estaba viviendo como un contratiempo, como un obstáculo, como algo duro de roer y como freno a todo lo que estaban intentando ejecutar. Nunca pensaron que lo malo que estaban viendo llegar formaba parte de un paquete gigante que encerraba una bendición monumental, única y eterna. Carne, asimismo, en un sentido ético y espiritual, designa la naturaleza inferior de una persona, el asiento y vehículo de los deseos pecaminosos. Por eso se desliza entonces el consejo tan práctico de nuestro Padre, que hoy, más que nunca, es válido para todos nosotros. La única forma de no entrar en tentación es orando y velando. Algo muy conocido, muy remanido, pero siempre, siempre tan necesario. Muy bien, hasta aquí llegamos. No sé qué pasó en tu vida hoy con esta palabra, no sé qué fue lo que te estructuró o te desestructuró, no lo sé, pero sí sé que a partir de hoy, esto que has recibido, ha cambiado tu manera de pensar, ha cambiado tu mentalidad para muchas cosas. Gracias y hasta la próxima, si Dios quiere.